la transición, por ejemplo, que en fin, los que seáis de filología o simplemente tengáis un poquito de más noción de literatura y de gramática que yo, sabéis que transición es una idea móvil, es una cosa que transita, ¿no? Sin embargo, a la transición en España se le ha dado paradójicamente un concepto estático. O sea, la transición no se mueve. Probablemente algunos de los que participamos en aquellos momentos que eran posibilistas, porque teníamos la amenaza cierta de la violencia y del golpismo, decíamos, bueno, pues esto ya está estupendo, pero también decíamos, oye, cuando se dan unas ciertas circunstancias, pues a lo mejor podemos llegar a una segunda transición o a una tercera transición, incluso a reformas de la Constitución. Nuestra Constitución es bastante pétrea, se ha modificado 2 veces de manera más o menos sustantiva por imposición de Europa, nunca porque hayamos querido nosotros. Me refiero primero al artículo 135 y después a la posibilidad de que los extranjeros puedan votar en elecciones locales, y después esta última que se ha hecho, que es una reforma que en la terminología europea sería una reforma de carácter técnico, es decir, terminológica, ¿no? Por tanto, quiero decir primero eso, que no fue tan tranquila ni tan constituyente desde el punto de vista democrático. Nosotros ya traíamos el regalito del viejo régimen, sino el que quiera ilustrarse y para darme la razón o para quitármela, que en eso también tenemos que acostumbrarnos a darnos y a quitarnos democráticamente la razón, que se lea y se relea la ley de reforma política que entró en enero de 1977. En esa ley, por ejemplo, ya venía el rey. Quiero decir que no daba margen, es mentira, a pesar de lo que dijera Adolfo Suárez, que hubo una posibilidad de un referéndum. Es falso. La transición venía pilotada del régimen anterior y no podía tener otro camino. Pero bueno, avanzamos realmente mucho más de lo que incluso los más recalcitrantes pensaban que éramos capaces de avanzar. Y construir una sociedad democrática, bueno, pues homologable. ¿Qué ha pasado últimamente? Bueno, ha pasado que, aparte de lo que he dicho al principio, que quiero insistir, que tenemos poca educación democrática y por tanto somos muy afectos, digamos, a la confrontación. Pues ha pasado que en la medida de que no somos demócratas de cuna, que no tenemos una amplia tradición democrática, pues hay resortes que todavía se resisten a la vida democrática. Y se cuestiona, por ejemplo, a los gobiernos. Hay una virtud democrática que no se puede perder nunca de vista, que es la paciencia. Ustedes pensar que esto es que estoy hablando de religión, no, estoy hablando de paciencia democrática. Paciencia democrática, ¿qué significa? Que una de las grandes conquistas de la democracia frente a otros regímenes, como por ejemplo las monarquías absolutas que duraban toda la vida, es que la democracia y sus gobiernos no duran toda la vida, sino que tienen un periodo democráticamente tasado. 4 años de gobierno, 5 años de gobierno, de reforma de sus instituciones, etcétera, etcétera. Menos en el caso español del Poder Judicial. Pero es que hay partidos que han perdido la paciencia. Y que el sistema democrático les molesta tanto que ni siquiera admiten que gane el contrario. Eso es una patología peligrosa desde el punto de vista democrático. ¿Y por qué la polarización? Pues la polarización es fruto de la impaciencia, porque no se aceptan los canales normales. Que en una democracia tiene que haber una oposición fuerte, absolutamente. Lo dijo alguien que también vivió en Cádiz un tiempo y que fue el primer ministro del gobierno de Su Majestad del Reino Unido, el señor Benjamin Disraeli, que vivió aquí en Cádiz, y dijo que no había un buen gobierno sin una oposición terrible. Es verdad, tiene que haber una oposición, si no terrible, feroz, dura, rigurosa, pero lo que no puede ser es que no dejar gobernar y no tener paciencia. Bueno, los ciudadanos deberíamos de ser suficientemente inteligentes, porque en eso consiste la democracia, para la que hoy votamos podamos dejar de votarlo mañana y viceversa. Lo que no votamos un día podamos votarlo hoy. Pero esa es una virtud.
que demuestra la madurez de los demócratas. El que se impacienta y quiere que todo termine por una vía abrupta está conculcando los valores y los principios democráticos. Y bueno, en la medida que estamos tan faltos de información y tan faltos de educación, pues casi todos nos alineamos en uno de los polos. Ayer, o antes de ayer, el nuevo, yo no quiero hablar, lo digo antes, yo no quiero hablar ahora de un gobierno de otro, de un partido de otro, quiero hablar en términos globales. Lo que pasa es que en algunos casos, pues evidentemente coinciden con la actitud de determinadas fuerzas políticas, pero en este caso sí lo voy a citar porque me parece un político extraordinario que se ha perdido el Parlamento de España. Me refiero concretamente a Aitor Esteban, que es el nuevo presidente del Euskadi Buru Batzar, que es el órgano máximo del Partido Nacionalista Vasco. Ayer hizo una declaración y dijo este señor, digo, mire usted, mi país es el País Vasco, y yo lucho por el País Vasco. Dice, pero porque yo luche por el País Vasco no significa que deje de interesarme por lo que le pasa al resto de los ciudadanos del Estado español. Y que creo, dijo él, que un gobierno merece la confianza que tenga que tener, en este caso se refería a los presupuestos generales del Estado, y luego cuando termine su periodo, que le quedan 2 años creo, pues ya decidiremos todos si este gobierno merece la pena, a través del voto y del sufragio libre y universal, si el gobierno merece la pena apoyarlo o no apoyarlo. Porque es que además, si eso no nos convence, como hay mucha gente que no están convencidos y dice, no, este gobierno tendría que terminar ya, porque lo está haciendo fatal. Bueno, es una posibilidad crítica, ¿cómo que no? Claro que sí, que es una posición crítica, que la gente diga, ay, mire usted, este gobierno, y es que ya estamos cansados. Bueno, pero es que hay 2 herramientas constitucionales. Una es la cuestión de confianza y la otra es la moción de censura, que ya se utilizó en España una vez. Es decir, la democracia, que siempre es un sistema perfectible, siempre ofrece caminos para el conflicto. Ahí te respondo también el diálogo, porque democracia sin conflicto no existe tampoco, ¿eh? No nos creamos que... No. La democracia precisamente es la normalización, la racionalización del conflicto. ¿Por qué se llama parlamento? Alguno no lo habrá pensado. Parlamento viene de una raíz latina, obviamente, del verbo parlare, que significa hablar. Es decir, el Parlamento es el lugar donde se habla, donde se dialoga, se contraponen posiciones contrarias y luego en función del juego de las mayorías democráticas y tan demócrata es aprobar unos presupuestos generales del Estado como tumbarlo. No nos olvidemos eso, porque mucha gente dice, es que la democracia no funciona porque no salen leyes, porque la gente lo tumba. Eso es la democracia también. La democracia también es la imposibilidad de gobernar. Donde no había posibilidad de tumbar nada y todo funcionaba como una seda, desde el punto de vista legislativo, eran las Cortes de Franco. Ahí sí que nunca pasaba nada. Sí, bueno, en primer lugar, dar la bienvenida a José Marchena, director de este proyecto, que por motivos domésticos imprevistos pues no ha podido asistir antes. Bienvenida a la mesa. Y continuando un poco con la entrevista, te pediría, en la medida de lo posible, que intentemos acotar para poder tratar un poquito todo, ¿no? Entonces, al hilo de esto, vemos que, por ejemplo, el CIS, el Centro de Estudios Sociológicos, arroja que para los españoles los políticos son uno de los principales problemas. Claro, para un demócrata convencido como yo, por ejemplo, no deja de ser paradójico que los agentes articuladores de esas soluciones que arbitramos entre todos, que serían los responsables políticos, en vez de ser artífice de la solución, sean considerados por los españoles como uno de sus principales problemas. Me gustaría preguntarte qué reflexión te merece y te voy a hacer un 2 por 1. De las encuestas que estamos haciendo en este proyecto de innovación docente, el 76% de los jóvenes universitarios, consideran que el futuro, consideran que en el futuro van a prosperar las formas autoritarias. Y solamente un 63% de ellos considera la democracia como el mejor sistema de gobierno. Mi pregunta, pues ya nos has respondido sobre
si está amenazada la democracia, con lo cual eso no te lo voy a preguntar, pero sí te preguntaría qué consideras tú que perderíamos con ella.